El título de la enseñanza es La misma semilla y 4 corazones diferentes. ¿Cuántos saben que el día de hoy el Señor nos va a hablar a cada uno? Que nadie se salva, a todos el Señor nos habla. Por supuesto, también yo estoy incluido. El día de hoy el Señor nos hablará por medio de la parábola del sembrador, la cual es la primer parábola del reino. En total tenemos 14 parábolas del reino de Dios en los evangelios. La parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la levadura, la parábola de la red, de la semilla de mostaza, etc. Bien, a esta parábola del sembrador también se le conoce como la parábola de los 4 suelos y como la parábola de los oidores. Esta parábola, que se encuentra en los 3 evangelios sinópticos, tenemos que seguir aprendiendo, hermanos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Juan no pertenece a ese grupo. Ahí vamos a encontrar esta parábola, la del sembrador, que termina con una frase excepcional del Señor Jesús que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Oídos en el griego, O-U-S, se refiere al oído físico. Oír. Voy a desglosar estas palabras aquí. Akouo habla de escuchar, pero para obedecer. Oiga, la última palabra en esta frase es la misma. Akouo, escucha para obedecer. Mi hermano y amigo, las palabras del Señor Jesús son las palabras más importantes que vamos a escuchar en toda nuestra vida, en toda nuestra vida. Por eso Dios Padre, en el monte de la transfiguración, dijo de su amado Hijo: este es mi Hijo amado. Y dice unas palabras muy interesantes, muy importantes: a Él oíd. Y ahí Dios Padre les estaba diciendo a Pedro y a los Boanerges, a Juan y Jacobo: escuchen y obedezcan a Jesús. María, la madre del Señor, cuando se terminó el vino en las bodas de Caná, les dijo a los que servían: hagan todo lo que Él les diga, hagan todo lo que Jesús les diga. Por eso es de vital importancia que todos los días escuchemos la voz de Jesús por medio de su palabra y que seamos obedientes a sus mandamientos. Porque en los momentos más difíciles en nuestra vida, lo único que va a sostener nuestra vida no son las palabras del pastor. El día de hoy hay mucha pastordependencia. No, mi hermano, nosotros como pastores tenemos el mandamiento de guiarlos ustedes ¿a quién? A Dios, no a nosotros, a Jesús. Porque en los momentos más difíciles, más cruciales en su vida, las únicas palabras que van a sostenerlo son las de Jesús, son las de Él. Así que cuando usted vaya a Dios Padre en oración, Dios Padre le va a decir: vaya con mi hijo, escúchenlo a Él y obedézcanlo a Él. Hagan todo lo que Él les diga. Pero cuando lleguemos delante del Señor Jesús y escuchemos sus palabras, que son espíritu y vida, Él nos dirá: Ous, akouo, akouo, o en hebreo, Shema Israel, escucha para obedecer.
Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Vamos a leer aquí la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Mateo 13, versículo 1, versículo 2. Dice el versículo 2, y se le juntó, ¿cuánta gente? Mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Pero estaba en la playa escuchando la palabra de Dios. No se estaba divirtiendo, estaba escuchando la palabra de Dios. Versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas. Ya explicamos que es una parábola. Diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. La parábola del sembrador es una parábola memorable del Señor Jesús que sigue impactando los corazones a través del tiempo. Y está rodeada de un pasaje muy interesante donde le avisan a su madre, a la madre del Señor, donde le avisan al Señor Jesús que su madre y sus hermanos lo estaban buscando y no podían llegar a él por causa de la multitud. Jesús, tu madre y tus hermanos quieren verte. Entonces el Señor dijo algo sorprendente: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Mi mamá y mis hermanos son aquellos que oyen y obedecen la enseñanza de Dios. Pero leamos nuevamente la parábola. Ahí en Mateo 13. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en personas que estaban distraídas con el celular. Otra parte cayó en personas que estaban dormidas. Otra parte sobre personas inquietas y otra parte cayó sobre personas muy atentas. Esta es la nueva versión que yo tengo. ¿Cuál tiene usted? Es la nueva versión que acaba de salir. La versión PP, Pastor Paco. ¿Sí? Cómprela. Mire, hermano, el sembrador salió a sembrar la semilla. Es un hermoso juego de palabras que utilizó el médico Lucas y es una expresión literaria muy sencilla, pero muy bella. Permítame también hacer un juego de palabras. El sembrador nos habla del sujeto, sembrar nos habla del verbo y la semilla nos habla del predicado. El Señor se sujetó al Padre, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es el verbo encarnado y habitó entre nosotros y vimos su gloria y ha sido predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Sí entendieron? Desde una clase de español o de taller y lectura y redacción, ¿no? Como se le nombraba antes. Bien, esta parábola del sembrador es una gran obra de arte del Señor Jesús que nos cuenta cómo era la vida campesina en Israel en aquellos tiempos. Un sembrador caminando por los campos y arrojando semillas era algo que sucedía muy a menudo, así como lo era ver a un pescador arrojando sus redes al mar o a un pastor caminando por los campos con su rebaño. Mateo nos dice que el Señor tuvo que usar una barca y ahí en la orilla del mar y al aire libre
aprovechando la acústica que le brindaba ese lugar, comenzó a esparcir la semilla sobre muchos corazones presentes. Cabe decir aquí que en esos tiempos los judíos utilizaban dos técnicas para esparcir las semillas. Ellos usaban los animales de carga, abrían los sacos de las semillas y mientras caminaban los animalitos esparcían las semillas por el camino. Además usaban la técnica de voleo, que consistía en tomar las semillas en sus manos y arrojaban puñados de semillas al viento para esparcirlas. Esta es la razón principal por la cual vemos en este texto que las semillas cayeron junto al camino, en una zona rocosa, entre los espinos y en buena tierra. El sembrador representa al Señor, quien era experto en sembrar la semilla, pero no todos retuvieron la palabra y por supuesto sus parábolas traían todo tipo de reacciones. En algunas ocasiones las parábolas de Jesús fueron tan persuasivas que las personas reaccionaban de inmediato. Las diversas reacciones ponen en evidencia que Jesús fue un rabino eficaz, porque en múltiples veces sus parábolas causaron respuestas inquietantes, perturbadoras y hasta impactantes. El ejemplo más claro es la ilustración que el Señor utilizó sobre el camello y el ojo de una aguja. Mateo 19:24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Al oír esta ilustración, sus discípulos se asombraron en gran manera. Maestro, ¿quién podrá pues ser salvo? Pero si ustedes leen el contexto, dice, es difícil, pero no es imposible. Porque para Dios todo es posible. El sembrador solo se menciona una vez en esta parábola, pero si quitamos al sembrador de la parábola, simplemente la parábola no existiría. Como les he dicho anteriormente en otras enseñanzas, si usted o yo sacamos a Jesús de la Biblia se queda vacía. Si usted y yo sacamos al Señor de nuestra vida, nos quedamos igual, vacíos. Muy vacíos, aunque tenga mucho dinero. Que por cierto, tomaré esto para comentar. Da mucha tristeza, honestamente. Me tocó escuchar las palabras de un señor que posiblemente tenía dinero, pero estaba hablando con una dama por teléfono y pude escuchar palabras, no groserías, pero como estaba hablando con ella dije, ¿qué le pasa a este señor? Podrá tener mucho dinero y lo que sea. Es que ya te dije que estás loca, ¿no me entiendes? Estás loca, escuchando a varias personas. Ahora sí que, pobre rico. Pobre rico. Pero es importante, mis hermanos, que el Señor gobierne nuestra vida, que gobierne nuestro hogar. En una parte del Evangelio, cuando el Señor empezaba a predicar la palabra, la gente se acercaba a Él y le decía, no te vayas, Jesús, no te vayas, quédate aquí. Y Él les decía, tengo que ir a otro lado, hay mucha necesidad, voy a ir a otro lado. Pero la gente le pedía que se quedara con ellos. Pero bueno, también vemos a otras personas que le dijeron, lárgate de aquí, Jesús, lárgate de aquí. Porque se estaban quedando pobres. En ese milagro cuando el Señor liberó a un endemoniado gadareno y esos demonios se fueron a los cerdos y los cerdos se despeñaron, más de 1000 cerdos. ¿Cuántos demonios eran? ¿Eran muchos? Ellos estaban
criando cerdos y los vendían. Lárgate de aquí, Jesús. No, hermanos. Nunca nos atrevamos a sacar al Señor Jesús de nuestra vida. No. Porque separados de Cristo no somos nada, ni tampoco nada podemos hacer. Ahora bien, el sembrador cuando sale a trabajar, espera que esa semilla sembrada crezca y dé mucho fruto, y que ese fruto sea bueno. Por ejemplo, si usted siembra una semilla de manzana, usted espera, o de manzano, espera que esa semilla crezca y se convierta en un árbol frondoso, lleno de manzanas deliciosas, no amargas. ¿Cuántos de aquí quieren dar mucho fruto, pero buen fruto? Yo creo que todos. Dar fruto no significa traer mucha gente a la iglesia, ni tampoco llenar estadios con multitudes. Dar fruto habla del carácter de Cristo formado en nosotros. ¿Quiere saber si usted está dando fruto? Observe atentamente los versículos de Gálatas 5, 22 y versículo 23 que hablan del fruto del Espíritu, y al mismo tiempo, de manera paralela, observe su vida. ¿Hay amor? ¿Hay gozo? ¿Tiene paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza en su vida? Porque todo buen árbol se conoce por su fruto, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El que tiene oídos para oír, oiga. En cierta ocasión, el Señor vio una higuera cerca del camino con muchas hojas. Con muchas hojas. Y en aquel tiempo, cuando miraban una higuera con muchas hojas, también, por lo regular, indicaba que tenían fruto. Pero en esa ocasión, el Señor va a buscar fruto en la higuera y no encontró fruto. Y maldijo la higuera. Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. El Señor contó otra parábola sobre una higuera estéril. Vaya conmigo a Lucas 13. Muy interesante, Mateo 13, Lucas 13. El Señor quiere hablar a nuestro corazón el día de hoy, sin lugar a duda. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años, hace 20 años, ¿verdad? Voy a usar un ejemplo. ¿Cuánto usted tiene caminando con el Señor? ¿Tiene 20? ¿Tiene 15? ¿Tiene 10 años? ¿Tiene 5 años? He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Córtala. ¿Para qué? Inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hoy el Señor les está dando otra oportunidad, una segunda oportunidad. Qué maravilloso es el Señor. A algunos para que den fruto en sus vidas. 20 años secos, estériles. 15 años, no lo sé, no hay fruto en la vida. ¿Queda claro que el sembrador busca fruto en nuestras vidas? Y aquí estamos viendo en esta parábola al Señor Jesús como intercesor. No la cortes, dale un año más, por favor. Mi hermano, si usted quiere saber si hay fruto en su vida, es necesario que ponga atención a las palabras de Jesús en esta parábola para que se dé cuenta por usted mismo con cuál de los 4 corazones se identifica donde cayó la buena semilla. La semilla que representa la palabra de Dios que cayó precisamente junto al camino, otra parte sobre los pedregales, otra sobre espinos o entre espinos y otra en buena tierra. Pero veamos el primer corazón donde cayó la semilla.
junto al camino. Mateo 13:4 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. En aquella época, los caminos no formaban parte del suelo preparado, eran senderos por donde los campesinos caminaban y que además servían de referencia para hacer división entre los campos de cultivo. Aquellas semillas que cayeron junto al camino no tenían posibilidad de brotar, porque muchas veces eran pisoteadas por las personas o, como lo explica el Señor, eran devoradas por las aves. Los oyentes junto al camino representan a quienes oyen la palabra pero no la comprenden. También se refiere a corazones indiferentes o de mente cerrada. No captan el mensaje de Cristo porque tienen la mente ocupada en otras cosas. Y en tales casos llegan las aves, entiéndase el diablo, y les arrebata la semilla. Jesús dijo de los de junto al camino que el diablo quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esto nos habla de una batalla en el mundo espiritual. El diablo no quiere estar solo en el lago de fuego. Quiere estar bien acompañado. El Evangelio de Juan nos presenta al diablo como un homicida, mentiroso y padre de mentira, quien habla de lo suyo propio y que engaña a los oyentes y arrebata la palabra de su corazón. Como resultado, los oyentes no aceptan la palabra para que no crean y se salven. Pablo dijo que el Evangelio está escondido entre los que se pierden porque Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Segunda de Corintios 4:3 y versículo 4. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, está escondido, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso cuando usted siembra la semilla, hablando de la palabra, a los que no conocen, unos se enojan, otros se burlan, otros lo ignoran y ve todo tipo de reacciones. Mire qué interesante, a los verdaderos cristianos en el libro de los Hechos de los Apóstoles se los conocía como los del camino. Así los llamaban porque andaban en Cristo y como Cristo. Es decir, eran personas que se distinguían por su amor, por su gozo, por su gran fe. En resumen, daban fruto bueno. A ellos no los conocían como los de junto al camino. ¿Sabía usted que hay muchos corazones junto al camino, pero no son del camino? Los de junto al camino se han tragado la más grande de todas las mentiras del diablo. ¿Cuál es esta mentira? Que ellos creen que son cristianos, pero no son. Me atrevería a decir que en la actualidad hay una gran cantidad de hombres y mujeres en las iglesias cristianas que no han nacido de nuevo y por lo tanto no pueden dar fruto. Es imposible que den fruto. Precisamente el diablo los tiene engañados. No hay buen fruto en sus vidas. Siguen siendo los mismos, son gritones, groseros, como este hombre que les decía. Tratan mal a su esposa, a sus hijos, pero esos sí vienen. Como uno que apareció de vez en cuando aquí, que levantaba hasta sus manitas y le cantaba a Dios y adoraba a Dios. Qué terrible es eso. Por cierto, voy a aprovechar el tiempo para que me ayuden, porque por aquí se quiere infiltrar la cizaña también. Hay un joven que está preguntando por cierta persona y nada más viene y observa lo que hay. Pregúntele: joven, ¿en qué puedo servirle? ¿Cómo se llama? ¿Quiere hablar con el pastor?
y no lo deje pasar más. Tenga cuidado con ese joven. Ese joven sigue engañado por el diablo, le ha cegado el entendimiento. Y posiblemente él crea que es cristiano y no lo es. Y me atrevería a que solamente viene aquí para ver qué se puede robar de la iglesia. Tienen una mala conducta y a través de eso, imagínense si se dice cristiano. Por eso vemos que la palabra de Dios es pisoteada y blasfeman por causa de una vida disoluta. ¿Tú eres cristiano? ¿En serio eres cristiano? ¿A poco los cristianos hacen eso? ¿A poco los cristianos viven así? Újule. Mira, yo no soy cristiano y no digo mentiras. Yo no soy cristiano y no tomo alcohol. Ahora sigamos con el segundo corazón donde cayó la misma semilla, en los pedregales. Mateo 13:5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. El segundo tipo de corazón donde caen las semillas es sobre un lugar rocoso. Si bien la superficie puede tener tierra, las rocas debajo no permiten que desarrolle raíces profundas. Por lo tanto, en la parábola vemos que sale el sol y hace brotar la semilla y la quema porque no tenían profundidad para echar raíces. Y por falta de humedad se secó. Los pedregales representan a los oyentes superficiales que no se afirman en las verdades del Evangelio. Son muy emocionales, pero de obediencia no ves nada en sus vidas. Ni un frutito de obediencia puedes notar en sus vidas. Son muy emocionales, muy superficiales. Reciben la palabra con gozo, pero cuando llega la prueba, la tribulación o la persecución, se apartan del Señor. La verdad de Dios nunca se adueña de sus corazones. Mientras todo marcha bien, parecen cristianos, aleluya, gloria a Dios, cantan y aquí. Cuando todo está bien, pero cuando llega la prueba, la tribulación y la persecución, ahí nos vemos. Yo no voy a sufrir por Cristo, yo no. Regresan al mundo como Demas cuando abandonó al apóstol Pablo. Son aquellos que dicen amén cuando todo es felicidad. Pero cuando llegan las pruebas, las circunstancias difíciles, se apartan del Señor fácilmente porque no tienen raíces profundas y pronto se marchitan y mueren por falta de agua. Los pedregales o el terreno pedregoso también representan a los de duro corazón. La obediencia al Señor para esos oyentes la tienen en el último lugar de sus actividades. Se han olvidado. Pero eso sí le dicen, Señor, te amo mucho, Señor, te amo demasiado. Hermanos, no, Jesús no acepta eso. Obedece mis mandamientos, guarda mis mandamientos si me amas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tenemos que ser congruentes lo que creemos con lo que vivimos. Amén, los veo muy serios. ¿Sí? ¿O están dormidos? Se me hace que parte de la semilla cayó en los que estaban dormidos. En la versión PP, acuérdense. Dios habla semana tras semana a esos oyentes y se endurecen como el faraón. Mañana me arrepiento, mañana lo voy a hacer, ahora sí mañana. Y cada día su corazón se vuelve más duro. Hay una palabra griega que se utiliza para endurecer, es escleruno. Tiene que ver con algo que se seca y se pone duro. Así están estos oyentes secos y duros de corazón. Nunca los va a ver quebrantados. Nunca los va a ver con los ojos húmedos.
Digo, algunos a lo mejor no tienen esa facilidad como yo. Yo sí lloro, y mucho. Nunca los va a ver quebrantados. Están secos espiritualmente. Necesitan el rocío que viene del monte Hebrón para refrescar ese corazón duro y seco. Para que sus corazones se ablanden. Ahora sigamos con el tercer corazón donde cayó la misma semilla, la buena semilla, entre los espinos. Versículo 7, Mateo 13, 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Al caer la semilla entre los espinos, debemos saber que los espinos crecen más rápido y por lo tanto ahogan la semilla y no le permiten dar fruto. Estas plantas por naturaleza son muy espinosas. De esta planta formaron la corona de espinas que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo en su cabeza. El terreno espinoso representa a los oyentes que reciben la palabra, pero al comenzar a crecer la palabra en ellos, son ahogados por los espinos, entiéndase, los afanes, el engaño de las riquezas y los placeres de la vida, de modo que quedan sin fruto. Representan a los oyentes mundanos, son los que tratan de vivir en dos mundos, caminan de una forma muy extraña, de hecho, con un pie en el mundo y con un pie en Dios, según ellos. Creo que es muy difícil caminar de esa manera, con un pie acá y el otro pie hasta allá, todos deformes. Tienen poco tiempo para las cosas de Dios. Están más preocupados por ganar más dinero, por las cosas materiales, que por las cosas espirituales. Menosprecian la palabra, menosprecian a Dios, menosprecian muchas cosas, como estaba pasando en los tiempos del profeta Malaquías. Despreciaban a Dios. ¿En qué te hemos menospreciado? Si vamos bien, Señor, nada más me fumo un cigarro y ya, y paso a cantar o a predicar. Estamos bien. Judas es un ejemplo de un corazón espinoso que fue engañado por las riquezas. Judas robaba del dinero de las ofrendas que le daban al Señor, metía su mano ahí. Eso lo pudimos haber vendido por mucho dinero. ¿Cómo que? ¿Para qué tanto desperdicio por ese perfume tan caro, Señor? Quería dinero, Judas. Y además lo traicionó por 30 monedas de plata. El valor que Jesús tenía para Judas eran 30 ridículas monedas de plata, así como me escuchan. Tuvo en poco al Señor, lo menospreció. El dinero ahogó las palabras de Jesús, escuche esto, que le dio en 3 años. En 3 años escuchó las palabras de Jesús. Pero por amor al dinero se desvió. ¿Y cómo terminó? Su muerte fue terrible. Todos aquellos que menosprecian las palabras de Jesús, las cosas sagradas de Dios, terminan muy mal, hermanos, terminan muy mal. Les contaba de ese rey Belsasar. ¿Cómo terminó? Por menospreciar las cosas sagradas de Dios. Murió también. Otro ejemplo fue el joven rico, que no estuvo dispuesto a dejar su riqueza para seguir al Señor. Pero vea conmigo hasta aquí. Estos 3 tipos de terrenos, entiéndase corazones, junto al camino, las rocas y los espinos, describen condiciones no propicias para que la semilla crezca y dé fruto. El relato no termina aquí. Observemos el gran desenlace. El cuarto tipo de suelo es la buena tierra. Y diga, yo soy buena tierra.
donde fluye leche y miel. Somos buena tierra. Mateo 13:8 dice: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Vea conmigo, el agente que determina el crecimiento de la semilla es el tipo de suelo. Por lo tanto, la buena tierra es el protagonista de esta historia que produce mucho fruto. En el pensamiento judío, la tierra tiene un significado sumamente importante, que incluso alcanza una dimensión espiritual. Esto se debe a la promesa que Dios le hizo a Abraham para que saliera de su tierra y fuera a otra, para que fructificara y él fuera de bendición. También la buena tierra la relacionaban con la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Este oyente abre el corazón y la mente con amplitud a la palabra, a la semilla, comprende el significado del evangelio y lo aplica en su vida. La palabra se convierte en una semilla viva que lleva fruto, porque al recibir y al aceptar la palabra, lo que hace el Espíritu Santo es recoger la verdad de las Escrituras y la lleva a nuestro corazón, porque estamos recibiendo la palabra. Aquí la semilla cae, desarrolla raíces, crece y produce fruto. La semilla que cae en buena tierra produce una gran cosecha de 30, 60 y 100 por uno. Notemos algo, es la misma semilla y solo un terreno era buena tierra. Cuando uno predica la palabra, toma la semilla y la esparce en la audiencia, y uno se da cuenta si está cayendo junto al camino, en pedregales, espinos o en buena tierra. A mí me ha tocado ver muchas reacciones cuando he compartido, y algunos están muy resistentes para no recibir la palabra. Se resisten mucho en su corazón. Otros muy atentos. Esa es la buena tierra. Otros viendo en qué me equivoco, que me equivoco por cierto mucho. Pero uno se da cuenta, y así el Señor, que fue un experto en esparcir la semilla, y a algunos no les gustaba. Dura es esta semilla, ¿quién la podrá soportar? Y se iban. Pero algunos recibían la semilla del Señor Jesús, eran humildes y el Señor iba con ellos y los sanaba y los abrazaba. Entonces, debemos de ser de esta buena tierra. En la explicación de la parábola a sus discípulos, específicamente en los evangelios de Mateo y Lucas, el Señor Jesús hace referencia al corazón, en el griego, cardios, en el corazón de los oyentes, como el lugar donde cae la palabra. Por ejemplo, les voy a leer una parte de un versículo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta analogía del corazón del oyente, que alude a un tipo determinado de suelo, nos ayuda a tener una comprensión correcta de la parábola. En el contexto judío, el corazón es la fuente de los pensamientos, la voluntad y las acciones. Es el centro espiritual, intelectual del ser de una persona, es decir, el ser entero. Este entendimiento del corazón de la persona como la esencia del ser se puede ver en algunas narrativas de los evangelios. Cierta vez, por ejemplo, mientras Jesús enseñaba a sus discípulos, les dijo que lo que sale de la boca procede ¿de dónde? Del corazón, y es la fuente que contamina al hombre. A diferencia de la condición de los primeros 3 corazones de oyentes que no retuvieron la semilla, la palabra de Dios, el cuarto tipo de corazón que representa la buena tierra son aquellos que escuchan y retienen la palabra en su corazón, pero para obedecerla. No se queda únicamente ahí depositada, sale a la luz. ¿Y cómo sale a la luz? Por medio de nuestra conducta.
viviendo como cristianos. Por otro lado, los oyentes que no responden carecen de los siguientes elementos esenciales para producir fruto: comprensión, aceptación y retención de la palabra. En contraste, la buena tierra representa a los oyentes que oyen la palabra y la reciben, que tienen un corazón noble y bueno, que retienen la palabra y producen fruto. Mis hermanos, la parábola nos enseña que para producir fruto, la palabra del Señor, la hermosa palabra de Dios, debe de ser abrazada con perseverancia y sin distracciones del mundo. Además, debemos considerar dos principios implícitos que se ven en esta cosecha. Todo oyente con buen corazón puede producir fruto, y a su vez el fruto es la evidencia que la semilla ha sido sembrada en buena tierra. Similar a la parábola de la semilla de mostaza que fue creciendo y creciendo y creciendo cada vez más, el Señor hoy nos enseña que debemos crecer cada vez más y más y más y más y más en el carácter de Cristo, más y más. Porque precisamente Dios es lo que está buscando en nosotros, a Cristo, el fruto, el carácter de Él en nosotros. Amén. ¿Cómo va? ¿Cómo vamos en ese crecimiento hasta llegar a la estatura del varón perfecto, nuestro ejemplo supremo, que dijo: a todos aquellos que te maldigan, tú bendícelos? Si uno te golpea y te insulta, permite que te dé otra cachetada. Pero es que me ardió mucho la primera, Señor. No importa, que te ardan dos. Es difícil, ¿no? ¿Cómo vamos, hermanos, en nuestro carácter, en nuestra humildad? ¿Estamos dando fruto? La gente necesita ver a Cristo en nosotros, su carácter. ¿Somos amables? ¿Somos respetuosos? ¿Nos amamos como iglesia? ¿Amamos a nuestra familia? El punto central de la enseñanza se basa en la receptividad de la tierra para recibir la semilla y retenerla de modo que pueda crecer y dar fruto. La importancia de la tierra se refleja en la forma en que se desarrollan las semillas que caen en ella hasta dar fruto. En esta parábola, la respuesta al mensaje de la palabra, que es determinado por la tierra, es el punto central de la parábola del sembrador. Y de manera magistral, nuestro gran rabino, nuestro gran maestro, con ese conocimiento que tiene de todas las cosas, Ana lo llamó el Dios de todo saber. Cesen las palabras arrogantes, cállense todos los soberbios y escuchen al Dios que lo sabe todo. Ese gran maestro, nuestro Señor Jesús, concluye de una manera magistral la parábola con una figura literaria llamada el enigma. El que tiene oídos para oír, oiga. Mis hermanos, Jesús hoy nos exhorta a escuchar, recibir, retener y obedecer la palabra de Dios. Que sea una semilla que cae en buena tierra para que dé fruto, para que dé fruto. Mucho fruto, pero fruto bueno, ¿sí? Así como los mangos que usted tiene ahí, de ese árbol frondoso que sembró. Aquí se le antoja un mango delicioso a todos, ¿no? Para que haga una sabrosa agua de mango deliciosa. Buen fruto, mi hermano. ¿Ya se identificó?
¿Con cuál de estos 4 corazones es usted? Es la misma semilla. La misma semilla. La misma palabra de Dios. El terreno puede ser diferente. Y es muy interesante cuando uno está predicando la palabra. Yo he visto, repito, muchas reacciones. He visto a gente llorando, recibiendo la palabra de Dios, quebrantados. Otros, bueno, no voy a decirlo porque después les voy a sacar otra vez mi versión y ya, mejor la compran después. Yo les digo, por Amazon la encargan, no que se crean. Pero mira, mi hermano, qué importante es nosotros a la luz de la palabra ver qué tipo de cristianos somos, ¿verdad? 4, aquí estamos hablando de 4 personas diferentes. Es la misma palabra. Puede ser un poquito más grande la semilla, más pequeña, no lo sé, pero sigue siendo semilla. En su esencia es la semilla. Y esa semilla es la palabra de Dios, que transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Póngase sobre sus pies para darle gracias al Señor por su palabra.